inclusión de la tecnología en diferentes áreas de nuestro quehacer hacen que el contar con una estrategia de ciberseguridad sea de importancia fundamental para los países. Y hoy vamos a conversar de eso. Para comenzar nuestro evento del día de hoy, les dejo con el rector Carlos Williamson, quien nos comentará brevemente la importancia de este tema. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Quiero en primer lugar un saludo a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Es muy grato para mí darles la bienvenida a quienes se conectan hoy y participar en esta charla sobre ciberseguridad, un tema que evidentemente ha cobrado especial relevancia en los momentos actuales. El mundo, además está decirlo, entró a la era digital hace bastantes años. Una mayoría importante está acostumbrada hace tiempo al uso de las tecnologías en el día a día y no hay dudas que ella, en general, ha facilitado enormemente la interacción en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. La revolución tecnológica continúa su marcha y está lejos de detenerse. Pero es evidente también que la pandemia aceleró la penetración de esta potente herramienta en la vida de las instituciones y las personas. En este periodo de confinamiento y distanciamiento social, sin duda que el teletrabajo, la educación universitaria misma, ha podido llegar con razonable conectividad a todos los rincones de Chile, lo que habría sido inimaginable hace una década. Ha logrado mantener los procesos de enseñanza y aprendizaje en aulas virtuales, relevando algo que sabíamos sucedería en algún momento. Los medios tecnológicos en la sociedad del conocimiento dejaron de ser una opción para convertirse definitivamente en un imperativo insoleyable. Pero si bien todo progreso y evolución supone grandes oportunidades y ventajas en la historia de la humanidad, también suscita nuevos desafíos y nuevas dificultades. En este sentido, los mayores problemas ocasionados por la llegada de las nuevas tecnologías son los ciberdelitos, los hackeos, que ponen en riesgo la protección de la información personal e institucional. En estos tiempos en los que vivimos, la paradoja de estar más conectados que nunca, pero también más aislados, el uso masivo de las plataformas tecnológicas se ha incrementado de manera vertiginosa. En consecuencia, han aumentado significativamente los delitos informáticos y los problemas de seguridad de datos, y se hace entonces indispensable ser más cautelosos y atentos para evitar el fraude en este ambiente virtual. Es por ello que, especialmente para una universidad que construye su proyecto académico sobre la base de la información, el conocimiento y los saberes, es preciso seguir invirtiendo en dispositivos de seguridad informática de alta calidad para paliar problemas de privacidad de datos, pirateo informático, como lo hemos hecho en estos meses. Asimismo, animados por nuestra voluntad de velar por el resguardo de todos los miembros de la comunidad sebastiana, comprendemos la importancia de realizar este tipo de charlas para dar recomendaciones e informar respecto de los riesgos que existen al momento de usar las plataformas tecnológicas. En este sentido, quiero agradecer a las personas que organizaron esta actividad. Desde luego, un cordial saludo a nuestro profesor Carlos Melo, de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, que hoy nos acompaña y va a ser de moderador, y saludar de manera especial a nuestro distinguido invitado, don Mario Farren, ex asesor presidencial en ciberseguridad, quien está con nosotros en su calidad de experto en asuntos de seguridad informática. Muchas gracias, Mario, por participar en este encuentro. Finalizo, desde luego, expresando mis anhelos de que todos quienes nos escuchan se encuentren bien, junto a sus familias y seres queridos. Muchas gracias y por favor adelante, Carlos. Muchas gracias, señor rector, por tu interesante reflexión respecto a la importancia del tema de la ciberseguridad. Como muy bien nos comenta el rector, la situación actual además nos lleva a poder tratar de entender de mejor forma cómo en nuestra vida cotidiana y en el uso de la tecnología que hoy día estamos experimentando, la ciberseguridad se vuelve un tema cada vez más relevante. Y por eso hoy quisimos compartir este seminario con un experto en el tema. Nuestro expositor, Mario Farren, es economista, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, la Booth School of Business. Recientemente fue asesor presidencial en ciberseguridad y anteriormente se desempeñó como superintendente de bancos e instituciones financieras. Mario es experto en las temáticas de delitos informáticos y la protección de datos personales. Y dentro de esas responsabilidades en el gobierno, debió enfocarse, entre otras cosas, en la ciberseguridad nacional y en la protección de la infraestructura crítica, los delitos informáticos y la protección de datos personales.
Mario, agradezco la posibilidad de que puedas acompañarnos el día de hoy y sin más preámbulo, te dejo el espacio virtual para que puedas iniciar esta conversación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Es un agrado, es un honor poderlos acompañar y que me hayan invitado y tener que, en fin, repasar y ponerme al día nuevamente en algunos de estos temas en los que estuve trabajando hasta hace un par de meses, asesorando al gobierno. Lo primero que quisiera contarles muy brevemente, muy rápido, es cómo aterricé en esto, porque si ustedes, en fin, acaban de oír la introducción, la presentación que me han hecho, ¿no es cierto?, de mi currículum, en ninguna parte dice que soy ingeniero informático, ¿no es cierto?, y que haya trabajado en una empresa de tecnología, y por lo tanto la pregunta que probablemente se hacen es, bueno, ¿y cómo caí en esto, digamos? Y la verdad es que como muchas cosas ocurren en la vida, digamos, por coincidencia, ¿no es cierto?, terminé una carrera muy larga en un banco internacional en el que trabajé durante 27 años, principalmente fuera de Chile, y estaba fuera de Chile cuando el presidente Piñera me pidió asumir la responsabilidad como superintendente de bancos desde el comienzo del presente mandato del presidente Piñera, y a los pocos días de haber llegado, de haber asumido esa responsabilidad, ustedes se pueden acordar, ¿no es cierto?, ocurrió el ataque al Banco de Chile, que causó mucha alarma en la población, en la gente, y con justificada razón. La verdad es que no tuvo ninguna consecuencia, afortunadamente, para la institución afectada, porque en definitiva el monto, digamos, fue relativamente bajo, fue un monto importante, digamos, inicialmente fue superior a los 10 millones de dólares, pero en la medida que pudieron detener los pagos, ¿no es cierto?, que se habían originado de manera fraudulenta, pudieron recuperar ese dinero, digamos, y, en fin, el remanente tenía además unos seguros y por lo tanto no pasó a mayores. Pero causó preocupación, obviamente, porque la gente se preocupa cuando ocurren incidentes en donde el enemigo es invisible, es decir, actúa de una forma inesperada, ¿no es cierto?, y además usa una tecnología que no conocemos bien. Y entonces me tuve que hacer cargo de esta situación y tuve que aprender muchísimo, tuve que hablar, en fin, fue un desafío, la verdad, muy importante, y ponerme en contacto con reguladores de países donde estas cosas han ocurrido, y así fue como entré en esto. Entonces, a continuación, digamos, como ustedes saben, el año pasado, ¿no es cierto?, en junio del año pasado, se terminó la superintendencia de bancos y me tocó ser el último superintendente, y digamos, se fusionó la superintendencia de bancos con la Comisión para el Mercado Financiero. Todos los funcionarios de la superintendencia, dice la ley, pasan a incorporarse a la Comisión para el Mercado Financiero, menos el superintendente. Y esto es algo que sabíamos el día que yo asumí la responsabilidad. Lo que no sabíamos es si la integración, el proceso se iba a demorar, digamos, 1 año o 2 años. Fue bastante rápido. Y entonces, cuando terminé, ¿no es cierto?, nuevamente el presidente Piñera me pidió que continuara trabajando y asesorándolo en concreto sobre, digamos, la ciberseguridad. Entonces, así es como estoy en esto, y la verdad es que, bueno, les puedo contar mi experiencia, en fin, cuáles fueron los desafíos, qué es lo que aprendí. La charla que tengo organizada tiene 4 puntos. En primer lugar, definir, ¿no es cierto?, qué es la ciberseguridad. En segundo lugar, hablarles un poco de la importancia del desarrollo, de la definición de una estrategia de ciberseguridad nacional, por qué es importante que hablemos de una estrategia de ciberseguridad nacional. En tercer lugar, ¿no es cierto?, quiero mencionarles muy rápidamente los desafíos de la economía digital, como los mencionaba el rector Williamson recién. Y por último, hablar del Internet de las cosas, ¿no es cierto?, y los desafíos regulatorios, y tocar, digamos, algunos de los aspectos de las leyes en las que me tocó trabajar. Entonces, en primer lugar, contarles que es bien importante la ciberseguridad, ¿no es cierto? Se habla mucho de la ciberseguridad, y es una cosa bien concreta, digamos, es la protección de redes, infraestructura, datos, sistemas, ¿no es cierto?, que si fallan pueden tener un impacto, un efecto, ¿no es cierto?, en procesos críticos. Pueden tener un impacto eventualmente en la economía, en la estabilidad financiera, en la vida de las personas. Entonces, la ciberseguridad es la protección del mundo digital, ¿no?
eso es, digamos. Hablemos un poquito, digamos, ahí mencioné rápido la palabra infraestructura crítica. La infraestructura crítica, ¿no es cierto? Es un término que es importante entender porque, digamos, el recuerdo que tengo es que cuando asumí esta responsabilidad, ¿no es cierto?, en ciberseguridad, la pregunta más frecuente que recibí y del propio presidente Piñera fue siempre, ¿no es cierto?, era, bueno, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde están las vulnerabilidades? ¿Dónde es que estamos más expuestos? ¿Qué nos puede ocurrir la próxima semana? Y, por ejemplo, en algún minuto está Chile, ¿no es cierto?, designado sede de la, ¿no es cierto?, y de la COP25, reuniones internacionales de alto nivel, y la preocupación más grande, tal vez la preocupación más grande que teníamos siempre, era que estas reuniones se pudieran ver interrumpidas, ¿no es cierto?, en fin, menoscabadas de alguna forma por efectos de un ataque a los sistemas, se guardaba la información, a los sistemas que usan los periodistas para reportar información, o incluso a la seguridad de los eventos, y pudiera, ¿no es cierto?, en fin, verse interrumpida por efectos de un quiebre en la seguridad. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, la pregunta es esa, ¿dónde somos más vulnerables? Y la respuesta clásica, ¿no es cierto?, es, bueno, en donde tenemos infraestructura crítica, ¿no? Y por eso lo de la definición. Y también hay una lista más o menos clásica, rígida, digamos, de los elementos que se consideran en la infraestructura crítica, ¿no es cierto? Están el sistema financiero, los sistemas de energía, las redes de transmisión de energía, las redes de transmisión de datos, los sistemas de comunicación, los sistemas de transporte, en fin. Pero ahí es donde cuando uno dice, bueno, ok, esa es la lista, tiene 5, 6, 7 componentes. Pero cuando empezamos a conversar con países amigos que van delante nuestro, descubrimos que la lista es dinámica, la lista cambia. Cambia porque cambia la tecnología, cambia porque cambian los intereses de las personas, y los distintos países definen distintas cosas como infraestructura crítica. Por ejemplo, Australia, ¿no es cierto?, en la conversación con ellos respecto de esto, nos comentaban que para ellos la industria minera es infraestructura crítica, por ejemplo, ¿no? Por el impacto que tiene, digamos, en la economía de ese país. En Estados Unidos, por ejemplo, nos comentaron que lo que ellos llaman los monuments and landmarks, o sea, los monumentos e hitos, son infraestructura crítica. Ellos consideran que si hay un ataque a alguno de los monumentos, ¿no es cierto?, importantes, pensemos en la Estatua de la Libertad, Lincoln Memorial en Washington, etcétera, se produciría un impacto en la confianza de las personas sobre la capacidad para manejar la seguridad nacional, la capacidad del gobierno para manejar la seguridad nacional, y por lo tanto ellos ven los monumentos e hitos como infraestructura crítica. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, es, bueno, ok, esos son, ¿no es cierto?, lo que llaman los técnicos las superficies de riesgo, la exposición que tenemos. Y la pregunta es, bueno, ¿y el día que ocurre un incidente en alguno de estos lugares? ¿Cuán expuestos estamos? ¿Y de qué depende? Digamos, de que podamos salir airosos, digamos. La pregunta en esto siempre es, no es si va a haber o no va a haber un incidente, la pregunta es cuándo va a ocurrir un incidente y qué daño nos va a causar, ¿no? Y esta es una pregunta que se tienen que hacer los países, ¿no es cierto?, y se tienen que hacer las organizaciones, las industrias. Pensemos, ¿no es cierto?, y Dios nos ampare que ocurra una cosa así, pero pensemos, ¿no es cierto?, en el efecto que podría tener hoy en la situación en la que estamos con más de la mitad de la población en comunas, digamos, con cuarentena, ¿no es cierto?, en donde las personas, como en esta reunión, estamos haciéndolo por vías remotas, estamos teletrabajando, la gente realiza sus pagos, ¿no es cierto?, a través de medios electrónicos. La última vez que miré esto en la superintendencia de bancos, por ejemplo, estábamos hablando de 2 millones de transacciones diarias en línea en Chile. Entonces, bueno, ¿qué pasa si hay un ataque, ¿no es cierto?, y queda interrumpida la capacidad de las personas de hacer sus transacciones en línea, de hacer sus pagos, ¿no? ¿Qué pasa si los cajeros automáticos además dejan de funcionar? Bueno, ¿qué hace la gente para, digamos, que hoy día encarga comida en su casa, ¿no es cierto?, y la paga, en fin, a través de una transacción electrónica? Tendría un impacto, ¿no es cierto?, devastador en la economía. Entonces, digamos, la ciberseguridad, ¿no es cierto?, es la protección de la infraestructura crítica, es la protección de los procesos, pero no solamente se trata de eso. O sea, si estamos pensando en que es el manejo de incidentes,
Cuando ocurre el incidente y estamos, digamos, hasta los hombros, ¿no es cierto?, con problemas manejando el incidente, es muy tarde. La preparación es lo más importante, y de ahí viene la necesidad digamos, de desarrollar una estrategia nacional a todo nivel, corporativo e institucional, porque, digamos, ese proceso de preparación, es decir, la estrategia, ¿no es cierto?, finalmente se plasma en las leyes, se plasma en el diseño administrativo. La ciberseguridad no es un problema técnico. Los países resuelven de distinta manera su ciberseguridad dependiendo de la visión política, incluso ideológica, que hay detrás de cada uno de estos países. Voy a mencionar las diferencias que hay en esto, por ejemplo, entre Estados Unidos, Europa y China. Entonces, es muy importante la definición y la discusión de una buena estrategia. Y la pregunta, ¿no es cierto?, siempre es, ok, entonces, bueno, nos vamos a dedicar a la discusión de una estrategia y vamos a plasmar esta estrategia en estas leyes, ¿no es cierto?, que en el caso de Chile son las 3 leyes pilares fundamentales: la ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que lidera el Ministerio de Hacienda; la ley de delitos informáticos, que me tocó liderar a mí y que quedó ya, digamos, instalada, ¿no es cierto?, en segundo trámite constitucional en el Congreso; y una ley marco de ciberseguridad, que es la que define la estructura administrativa del manejo de la ciberseguridad del país, sobre la que también les puedo comentar un poco cuáles fueron las sugerencias que hice, y que tiene que ver fundamentalmente con el rol de una Agencia Nacional de Seguridad, en fin, la forma en que interactúan los distintos elementos de la ciberseguridad, la inteligencia, la defensa y la ciberseguridad propiamente tal. La pregunta, entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es la característica esencial de una buena estrategia? O al revés, tal vez, ¿de qué adolecen? ¿Cuál es el problema que tienen las malas estrategias de ciberseguridad? Una mala estrategia, ¿cuál es el problema fundamental, ¿no?, en una organización, en nuestros hogares, digamos, y en un país, ¿no es cierto? La característica esencial, y esto es algo que se ha estudiado muchísimo, es que son estrategias en las cuales la seguridad ha sido un elemento secundario. Es decir, digamos, el elemento de seguridad no ha sido incorporado desde el diseño, desde la concepción misma de la infraestructura. Y el ejemplo más clásico, ¿no es cierto?, es, bueno, el desarrollo de software, ¿no es cierto?, para uso en los hogares, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos, ¿no es cierto?, un sistema, un computador, un software, una aplicación, normalmente como usuarios lo que pedimos es la funcionalidad, ¿no es cierto? En primer lugar, que sea rápido, que almacene información, que tenga buena capacidad gráfica, que me permita comunicarme, etc. Y al menor costo posible. Y en esa definición no aparece la palabra seguridad. Entonces, digamos, y ese menor costo se consigue por la vía de sistemas que son relativamente, digamos, livianos, ¿no es cierto?, sencillos, fáciles de hackear. Digamos, hay lenguajes que mientras más proliferan, más baratos son, y esos son los que usan muchas de estas aplicaciones. Y por lo tanto, en el desarrollo de plataformas, sistemas, redes, en donde se usan softwares o, digamos, instrumentos, herramientas de bajo costo, como son precisamente de bajo costo, bueno, están al alcance de todo el mundo, incluso de los delincuentes, y por lo tanto están más expuestos a esos sistemas, ¿no? Entonces, nuevamente, la seguridad tiene que estar en la base, no puede ser un pensamiento de segundo orden que aparezca al final. Terminamos la aplicación, el diseño, salimos al mercado y después, uy, nos ponemos a trabajar, ¿no es cierto?, en la seguridad. El ejemplo clásico, que me gusta mucho a mí, es el que ocurrió con la industria de los automóviles en Estados Unidos. El año 65, el activista y luego candidato presidencial estadounidense Ralph Nader escribió un libro que se titulaba Unsafe at Any Speed, o sea, inseguro a cualquier velocidad. Básicamente, el tema es que en los autos, en los años, digamos, 50, 60, no existía ningún elemento de seguridad. Por lo mismo, porque lo que la gente quería, el consumidor quería, era simplemente subirse a 4 ruedas, ¿no es cierto?, impulsadas por un motor a combustión al menor costo posible. Y entonces, hay muchas industrias, como la de los automóviles en sus inicios, ¿no es cierto?,
como la de la industria digital hoy, ¿no es cierto?, en donde no existen los incentivos, en donde no está internalizado necesariamente en el desarrollo de los productos el elemento de seguridad. Principalmente porque el consumidor, el comprador, el usuario no es lo suficientemente sofisticado, no es lo suficientemente conocedor, ¿no es cierto?, discriminador para efectos de decir, ok, está bien, pero yo además quiero, en fin, algunos elementos de seguridad, ¿no? Entonces, en Chile hemos venido discutiendo los elementos de una estrategia nacional de ciberseguridad en la forma de estas 3 leyes que ustedes les mencioné hace un rato. Y personalmente puedo decir que me consta que, por ejemplo, en la iniciativa de gobierno digital se ha considerado la ciberseguridad como uno de sus pilares fundamentales desde un inicio del desarrollo de las iniciativas de gobierno digital. Lo mismo, por ejemplo, en toda la discusión que ha habido para licitar espectro de banda para la tecnología 5G. O, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la portabilidad financiera, que es algo que me tocó impulsar personalmente en la superintendencia de bancos. Entonces, digamos, estos son los elementos, ¿no es cierto? Y, digamos, en las leyes estas que yo les mencionaba hace un rato y que podemos discutir en más detalle a medida que vayamos avanzando en la presentación, van a ir quedando plasmadas definiciones políticas, ¿no es cierto?, sobre el derecho a la privacidad de las personas, por ejemplo, ¿no? La libertad de expresión, el pensamiento y la libertad de expresión. Por ejemplo, digamos, el derecho a la privacidad, y les puedo mencionar ahí, hay un discurso muy bueno del presidente Obama de hace algunos 10 o 12 años, ¿no es cierto?, en donde dice de manera muy elocuente, dice, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental de la libertad, ¿no es cierto?, y de la democracia, porque en definitiva controla nuestros datos personales, puede controlar nuestras vidas. Digamos, y por lo tanto, entonces, la privacidad tiene que ver con, digamos, una de los aspectos fundamentales de la vida de las personas. Digamos, en la discusión de estrategia, ¿no es cierto?, la definición del rol del sector privado y el sector público en la protección de la infraestructura crítica, digamos, de qué se hace cargo cada uno. Normalmente, cuando uno piensa en infraestructura crítica, ¿no es cierto?, en los sectores, por ejemplo, comunicaciones, salud, sistema financiero, energía, etcétera, estamos hablando siempre de sectores regulados. Y por lo tanto, de alguna forma, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, hay un regulador, hay una superintendencia que otorga licencias para que las empresas privadas desarrollen, ¿no es cierto?, sus negocios en estas áreas que están restringidas y que manejan infraestructura crítica. Bueno, es ese regulador, así como cuando ocurrió, digamos, el incidente, ¿no es cierto?, a los bancos el año y las filtraciones de tarjetas, el año 2018, ¿no es cierto?, y fue la superintendencia la llamada a mejorar la normativa y asegurarse por la vía de la supervisión que las instituciones, ¿no es cierto?, usuarias de estas licencias que les entrega el Estado para operar en estas industrias, estaba adoptando las medidas apropiadas, ¿no es cierto?, para asegurarse la continuidad operacional, para asegurarse que los negocios funcionan y están protegidos de eventuales ataques y digamos, elementos, ¿no es cierto?, que pudieran afectar su funcionamiento. Por esto mismo, porque en estas industrias que usan tecnologías que son incipientes se produce este fenómeno, esta incapacidad de los primeros oferentes o, en fin, de los que participan en estos negocios de internalizar el desarrollo, la seguridad en el desarrollo de los productos desde un comienzo. Y luego, ¿no es cierto?, plasmado también en las leyes y como parte, ¿no es cierto?, de la definición estratégica, lo que les mencionaba hace un rato. O sea, los límites, por ejemplo, entre la ciberseguridad, la inteligencia y la defensa nacional, que es un aspecto muy importante porque, por ejemplo, en países en donde hay situaciones de guerra, ¿no es cierto?, permanentes, como el caso de Israel, por decir, lo que ellos consideran del ámbito de la defensa nacional es mucho mayor que lo que se considera del ámbito de la defensa nacional en un país como, tal vez, digamos, un país de Europa, digamos, ¿no? Y probablemente
mucho mayor también que lo que consideramos nosotros o considerábamos nosotros hasta hace algunos meses atrás, ¿no es cierto? Eran los límites, por ejemplo, de la inteligencia también. Entonces, bien rápido, ¿qué es lo que es la inteligencia? La inteligencia, alguien me dio alguna vez un ejemplo que me parece muy bueno. Imagínense ustedes que están en su casa y digamos, quieren anticiparse a la ocurrencia de un asalto, un robo, y bueno, la inteligencia en ese concepto es salir a dar una vuelta por el barrio, a mirar, digamos, qué personajes andan dando vueltas, si están funcionando el alumbrado público o no, si hay movimientos extraños o no, digamos, si hay alguna cosa inusual. Es estudiar con el propósito de anticiparse a la ocurrencia de un evento. Y por lo tanto la ciberseguridad tiene mucho de eso también, de estudiar para anticiparse. Lo que pasa es que las herramientas que usa la inteligencia, los ámbitos, ¿no es cierto?, la información a la que tiene acceso el mundo de la inteligencia es distinto que el de la ciberseguridad. La ciberseguridad trabaja con información pública, tiene acceso, digamos, a sistemas, ¿no es cierto?, de uso público, y sobre todo la ciberseguridad es un concepto que voy a explicar también muy importante y que nos insistieron muchísimo, por ejemplo, los ingleses en esto, se basa en la colaboración. Y esto es lo que se plasma en leyes y definiciones administrativas. Hay un paralelo bien importante y quisiera hacer un paréntesis acá. No sé si cargaron son 3 transparencias, en fin, 3 slides que cargué, si los pueden mostrar. ¿Aló, me oyen? ¿Aló? 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 Sí. ¿Sí? Deme un segundo. Mira, si lo pueden cargar y mostrar bien rápido, simplemente me parece apropiado en digamos, en este punto en el que estamos, hacer un paralelo entre... Ok, ándate para atrás, a la primera. Esa es la última. Son 4 o 5 en total, una antes. No, esa es la... No, solamente tengo esas 4. Bueno, pero mira, si quieres pon digamos, las 2 últimas, los manchones, esos que están ahí, ¿no es cierto?, son, digamos, son eso que existe. Ahí está, eso es. Dice, mira lo que dice ahí. Dice, en 1998 hubo más de 3.000 reportes de abuso de menores, ¿no es cierto?, a través de imágenes, ¿no es cierto? Y a la siguiente, por favor. Ahora sí, a la siguiente. Dice, una década más tarde, ¿no es cierto?, estos reportes habían, o sea, pasamos de 3.000 a 100.000, ¿no es cierto? A la siguiente, por favor. En 2014, ese número sobrepasó el 1.000.000 por primera vez, ¿no es cierto? Y la siguiente. Estos reportes, dice, incluyeron más de 45 millones de imágenes y videos marcados como abuso, ¿no es cierto?, sexual de menores, ¿no es cierto?, que transitaron por Internet, ¿no? Este es un reporte de algunos meses atrás del New York Times, pero me parece que esto grafica varios elementos que son bien importantes. Lo primero, ¿no es cierto?, hacer un paralelo entre lo que es este fenómeno que estamos viviendo, esta situación terrible digamos, de salud pública, ¿no es cierto?, con la pandemia, la forma en que la pandemia se esparce, y hacer un paralelo entre eso y la ciberseguridad y los crímenes, ¿no es cierto? La ciberseguridad, los atentados a la ciberseguridad son crímenes, digamos, porque se trata de un enemigo invisible, porque se trata de un enemigo que no tiene fronteras, porque se trata de un enemigo que actúa en forma subrepticia, utilizando una tecnología que cuando nos sorprende muchas veces nos toma un tiempo en dominar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, digamos, el paralelo nuevamente entre una pandemia y un ataque masivo de ciberseguridad, en ese sentido tienen elementos que se parecen muchísimo. Y hay otros elementos adicionales. Yo diría, la ciberseguridad
digamos, hasta aquí no hemos tenido afortunadamente un incidente como global como el de la pandemia, pero sí los ha habido focalizados muy importantes. Y lo otro es que finalmente para la ciberseguridad no hay vacunas, nunca las va a haber, porque en la medida que la tecnología evoluciona y nos vamos, por ejemplo, al 5G, bueno, los delincuentes van a progresar y van a inventar nuevas formas de delinquir. Lo otro que muestra, digamos, ese gráfico que está ahí, en donde los puntos representan volumen, ¿no es cierto? Están hechos, es un gráfico que está representado apropiadamente para graficar, digamos, el salto en volumen. Lo que eso muestra, digamos, es que, digamos, el trabajo, ¿no es cierto?, para contener esto, comunicaciones, el trabajo en equipo, digamos, la colaboración, la educación, la concientización de las personas, es un fenómeno, ¿no es cierto?, importantísimo en este mundo, en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo del cibercrimen y también en el mundo de la seguridad pública, como estamos viendo en el caso de las pandemias, ¿no? Entonces, los comportamientos humanos digamos, en el mundo digital no son lineales. Los seres humanos no necesariamente nos comportamos, no necesariamente el mundo digital es una extensión, vamos a decir, lineal, ¿no?, del comportamiento humano en el mundo análogo. Las personas, en fin, hay nuevas formas de crimen, hay nuevas formas de hacer las cosas, hay nuevas formas de crear riqueza también, hay nuevas oportunidades, hay nuevas amenazas. Eso es lo que nos trae el mundo digital. Y las amenazas nuevamente en el mundo digital se esparcen de una manera muy parecida. Hemos visto gráficos así como este de cómo se ha repartido digamos, la pandemia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos. Y entonces, digamos, aquí voy a explicarle un poquito cómo se ha traducido esto en el caso, por ejemplo, de la diferencia que hay en las políticas y finalmente en las leyes y los desarrollos industriales que ha habido entre Estados Unidos, Europa y China. En Estados Unidos, el énfasis de política y regulatorio, ¿no es cierto?, ha estado en la innovación y la creación de riqueza. Han sido secundarias ahí las preocupaciones sobre la creación de barreras a la entrada de ciertas industrias, la existencia, ¿no es cierto?, de oligopolios o incluso monopolios, ¿no es cierto?, estas empresas, en fin, Facebook, digamos, que va comprando en fin, aplicaciones chiquitas que van apareciendo y que parecen ser exitosas y van creciendo y son cada vez más importantes. En el mundo digital, ¿no es cierto?, existe un fenómeno que se llama, así como en economías se habla de las economías de escala, en el mundo digital se habla de las economías de redes. Es decir, es un fenómeno que se produce casi como lo de los hoyos negros en el espacio, en el sentido de que mientras más personas interactúan en una plataforma o en una red, más valiosa se convierte esa plataforma o esa red para las personas que interactúan y por lo tanto más personas son atraídas a esa plataforma o a esa red. Y por lo tanto entonces se va generando una especie como de un fenómeno, digamos, de costo marginal decreciente permanente, digamos, por la vía de que cada vez más personas, ¿no es cierto?, se incorporan y lo que no sabemos bien, porque no se ha estudiado bien este fenómeno, y si eso necesariamente genera barreras a la entrada, rigideces, ¿no es cierto?, que hacen que estas empresas tengan algún poder monopólico. Lo que sí está claro es que estas empresas tienen un tremendo poder, digamos, sobre la información, control sobre la información de las personas. Y eso es también un fenómeno que hay que mirar con atención, hay que discutir. Yo diría, el problema que hay en esto, en la discusión de estas políticas, muchas veces, es que creemos saber cosas que en realidad no sabemos. Creemos tener respuestas para cosas sobre las cuales aún no hay respuesta definitiva porque no las hemos estudiado bien. Entonces, digamos, Europa, ¿no es cierto?, ha sido muy agresiva en regular estas industrias. El énfasis en Europa ha sido, digamos, en el usuario, en los datos, en la privacidad, en el uso de información. Yo diría, es también muy parecido al énfasis, de hecho, la ley de protección de datos personales que se está discutiendo en el Congreso en Chile, es una ley que está basada en el estándar, en la norma GDPR de la Unión Europea, GDPR, que significa General Data Protection Rules,
que básicamente tiene dos elementos fundamentales. Uno, que se requiere el consentimiento de los usuarios, de las personas, para el almacenamiento, el uso y la transferencia o venta de la información de esas personas. Y en segundo lugar, el requerimiento de informar a las propias personas y a los reguladores cuando se producen filtraciones o lo que se llama data breaches. Ese es el énfasis de, vamos a decir, el foco principal de estrategia y de política digital en Europa. Ahora, yo no sé si a raíz de esto, o por coincidencia, pero si ustedes se fijan, en Europa no hay compañías importantes que hayan desarrollado aplicaciones o plataformas. Yo conozco una o dos, digamos, ¿no es cierto? La más popular es Spotify, que tiene música, que es sueca, y el resto son todas, digamos, norteamericanas. Entonces, claro, el énfasis de Estados Unidos en la libertad, en la creación de riqueza, ¿no es cierto?, genera estos oligopolios. En Estados Unidos hoy día se está discutiendo eventualmente la necesidad de dividir, de partir, de hacer un split de algunos de estos, de obligarlos a, en fin, a separar, ¿no es cierto?, aguas con algunas de estas aplicaciones que fueron adquiriendo y sumando. Lo están discutiendo, pero lo que les digo, o sea, no es un problema que esté totalmente resuelto. Y sobre todo, a mí me parece que lo más importante en esto es que la gente discrimine, es que el usuario entienda cuáles son los riesgos que está tomando. Yo creo que la gente equivocadamente, por ejemplo, piensa, todos nosotros que bajamos una aplicación, ¿no es cierto?, que, en fin, nos sacamos una foto y nos dice cómo vamos a vernos en 10 años más o en 20 años más y estamos todos felices. Bueno, ese aparato entiendo que le saca, digamos, una identificación digital y queda eso en alguna parte y esa información se puede vender y lo pueden reconocer eventualmente a uno caminando por una calle, digamos, en Hong Kong, digamos, el día de mañana, ¿no? Bueno, la forma de proteger a las personas, en primer lugar, es informarlas. Es que las personas sepan que ese riesgo existe, que está, digamos, esa situación. Digamos, no es un misterio que compañías, ¿no es cierto?, valen muchísimo, muchísimo. Digamos, hay algunas que se acercan al $1 trillón de valorización bursátil. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué valen tanto si los aplicativos son gratis? Porque les estamos pagando con una mercadería tremendamente valiosa, que es nuestra información personal. Cada vez que entramos a una aplicación y encargamos comida, en fin, mandamos nuestra información médica, en fin, navegamos para buscar información, vemos películas, etcétera. Estamos todo el tiempo entregando un montón de información valiosísima respecto de qué tipo de personas somos, al punto en que, digamos, con algún nivel de inteligencia artificial, estos aplicativos podrían ser capaces incluso hasta de predecir con algún nivel de probabilidad alto cómo nos vamos a comportar, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces, digamos, esa es la diferencia entre Estados Unidos y Europa en el énfasis, y por lo tanto ese énfasis, esa estrategia es la que ha quedado plasmada en las leyes que tienen en cada uno de estos países. En China, el modelo de desarrollo o estrategia nacional, ¿no es cierto?, apunta al control de las personas, ¿no es cierto?, al Big Brother, ¿no es cierto?, para evitar la pérdida de control de un Estado, ¿no es cierto?, que es autoritario. Y por lo tanto, los chinos, por ejemplo, por eso no es misterio, son el país que tal vez tiene la tecnología más avanzada en lo que se refiere a reconocimiento facial. Porque en China no hay restricciones al uso de esa tecnología para controlar, digamos, el comportamiento de las personas. Cosa que sí ha ocurrido, ¿no es cierto?, en Europa, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, en China, y aquí, digamos, vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con las estrategias nacionales. La guerra entre Estados Unidos y China, esta guerra entre comillas comercial, no nos equivoquemos, es sobre esto. No es una guerra, digamos, para que China le compre más trigo a Estados Unidos y para que China no manipule más el yuan respecto del dólar. También, digamos, pasa por ahí. Pero el problema de fondo es este. Por eso es que en Estados Unidos están poniendo restricciones a la participación de estudiantes y científicos chinos en las universidades y en las empresas norteamericanas, digamos. Por eso que en Estados Unidos limitaron totalmente la posibilidad de las empresas chinas como Huawei, ¿no es cierto?, participar en la licitación de tecnología por el temor que existe que pudieran estar usando esa tecnología para tomar una supremacía, porque en definitiva, no les quepa duda, el que primero domine esta tecnología puede aplastar al resto, ¿no? En este siglo,
digamos, la disputa por lo digital equivale a lo que ocurrió a comienzos del siglo pasado con la tecnología nuclear, ¿no? Entonces, ese es el terreno en el que se está digamos, la discusión, la pelea entre los países. Y nuevamente, esto ha implicado un cambio de estrategia. En el caso de Estados Unidos ya no es más, digamos, una economía totalmente abierta, en donde los aplicativos son gratis, ¿no es cierto? En fin, la Internet fue creada bajo ese concepto. La Internet es un sistema abierto, no tiene un controlador, es de acceso universal, libre, etcétera. Y por eso mismo ha significado un tremendo atractivo, esa es su fortaleza, pero también es su mayor debilidad, porque se presta precisamente para que en ella circulen, no sé, amenazas y elementos que son los que nos preocupan en la ciberseguridad. Entonces, volviendo a lo de China, digamos, yo les contaba, por ejemplo, China, en esto mismo, pensando en la supremacía lógica, la forma en que ellos han decidido licitar el espectro para el uso de la tecnología 5G, ¿no es cierto?, es entregarlo de manera gratuita a un puñado, digamos, de empresas, las más grandes de China, porque lo que ellos estiman es que en el caso de Europa el retraso de las empresas de tecnología ha sido, y de telecomunicaciones en tecnología, ha sido precisamente porque los estados en la licitación de los espectros las han apretado tanto que no les han dejado en realidad espacio económico para poder invertir en desarrollo, en innovación. Se han gastado toda la plata en el fondo en pagarle a los gobiernos para comprar, digamos, ancho de banda, ¿no es cierto? Espectro, uso de bandas para las tecnologías 3G, 4G, etc. Entonces los chinos dicen, ok, en el caso de la 5G, como queremos la supremacía global, a nuestras empresas, para convertirlas en líderes mundiales, no las vamos a apretar financieramente y les vamos a entregar el espectro de forma gratuita a las 5 más grandes o a las 4 más grandes, etc. ¿Cuáles son los desafíos de la economía digital? Hace un par de meses atrás, ¿no es cierto?, el diario Mercurio traía en su editorial, ¿no es cierto?, lo llamó monopolios digitales, ¿no? Y hablaba, ¿no es cierto?, nuevamente del desafío que representan estas grandes empresas proveedoras de servicios tecnológicos, ¿no es cierto?, las economías de red que se generan, lo explicábamos hace un rato, y, ¿no es cierto?, respecto de la duda que existe sobre si algunas de estas hoy día son los grandes utilities. Hoy día los grandes utilities no son las empresas proveedoras, por ejemplo, de el gran utility hoy día es Facebook, es Amazon. Amazon es el gran, ¿no es cierto?, retailer del mundo. La pregunta es, bueno, ¿debemos regularlo respecto, digamos, a la existencia de prácticas monopólicas, respecto al uso de información? Respecto, digamos, al impacto, ¿no es cierto?, que pueda tener esto en las libertades de las personas por la cantidad de información que son capaces de concentrar estos jugadores, etc. Nuevamente, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Por eso es que a mí me gusta participar en estas charlas, sobre todo digamos, en el ambiente de una universidad, porque ese es el desafío más importante que tenemos, el generar, ¿no es cierto?, profesionales, jóvenes, con capacidad de entender estos problemas y planteárselos. Porque de eso se trata, en definitiva, una buena estrategia de ciberseguridad en un país. Digamos, la forma en que nos paramos frente a este mundo, digamos, a esta tecnología que va a ser la que va a marcar, en fin, por muchos años. No quiero hacer cosas así muy proféticas, digamos, y decir este siglo, no lo sé, pero por lo menos por muchos años, digamos, ¿no? Y para terminar un poquito, esta situación, esta pugna que hay entre Estados Unidos digamos, y China, ¿no es cierto?, una reflexión ahí bien rápida. ¿Por qué no existe ahí un enfoque colaborativo? ¿Por qué el enfoque ahí no es el de participantes responsables que colaboran y que comparten información? ¿Por qué cada uno está empujando por una solución unilateral, tratando de, vamos a decir, desequilibrar el juego, ¿no es cierto? Porque tienen poca información, porque Estados Unidos teme que en algunas de estas dimensiones de la nueva tecnología China le lleva a la delantera y por lo tanto
este es un manoteo, ¿no es cierto?, para tratar de equilibrarla, por lo que les digo, porque la percepción que hay es que el que gane la supremacía en esta tecnología puede, digamos, imponerse al resto, ¿no? Entonces, y es por eso, digamos, que estamos todos preocupados de esto, ¿no? Y estamos preocupados en los países democráticos y están preocupados también en países dictatoriales, ¿no? Como el caso de China o de Corea del Norte. Entonces, digamos, ese es un poquito digamos, el ámbito en el que nos estamos planteando. Y muy rápido, las cosas que se vienen y sobre las que tenemos que también pararnos y decidir cómo las vamos a jugar, ¿no es cierto?, es el Internet de las cosas. Se ha hablado mucho. ¿Qué es lo que es el Internet de las cosas? Es llevar la computación a todo. Se basa en 3 elementos fundamentales. El uso de millones de microprocesadores baratos, o sea, la idea de un microprocesador es un chip, ¿no?, instalado, por decirte, en el estómago de una vaca, ¿no es cierto?, que nos permita anticipar la enfermedad del animal, o en fin, etcétera, digamos, y por lo tanto hacer mucho más baratos los tratamientos en una persona, ¿no es cierto?, para tratar de manera continua y permanente una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso permite el uso de la tecnología 5G, porque en primer lugar usa millones de procesadores baratos, en segundo lugar se necesita una red de conexiones muy rápida entre estos microprocesadores, y en tercer lugar necesitamos una gran capacidad de procesamiento de datos. Digamos, esto es lo que se viene con 5G, esos son los desafíos que significa desde el punto de vista tecnológico, y eso es lo que están tratando de ganar supremacía, digamos, y resolver en los distintos países. No sabemos bien todavía qué significan estos cambios para la productividad, para el trabajo, para la entretención. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que con la ocurrencia, digamos, de una crisis sanitaria como la que tenemos hoy, obviamente estos cambios se aceleran, ¿no? Y la preocupación que tenemos en Chile hoy es precisamente porque si, digamos, la seguridad en el año 2018 se convirtió en nos despertamos a la ciberseguridad, y por algún tiempo, digamos, dejó de ser tema porque, en fin, tuvimos, en fin, problemas sociales, ¿no es cierto?, y hoy día esta pandemia. Bueno, me alegro que la Universidad San Sebastián, ¿no es cierto?, me haya invitado a participar en esta charla, porque ponemos de nuevo en el tapete esto que no debemos olvidar. Hoy día todavía estamos más expuestos, dado que estamos cambiando la forma en que nos estamos manejando, precisamente por las necesidades que nos impone la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, bien rápido para concluir, en el caso, por ejemplo, de la ley de protección, en el caso de la ley de protección de datos personales, como yo les decía, la inspiración es sobre la norma GDPR, ¿no es cierto?, europea, de protección de datos personales europea, en donde el énfasis está en la protección de la privacidad, el derecho al olvido, el que el usuario sea el verdadero dueño de la información, y para usarla, procesarla, venderla, etcétera, tengan que pedir su permiso. Y lo que les decía, no está resuelto, no está contestado cuáles son los impactos que a largo plazo tiene el desarrollo de otras industrias, ¿no? Pero ya vemos énfasis distintos en cómo se han venido desarrollando los mercados digitales en Estados Unidos y en Europa, en que el énfasis es otro. Entonces, esa es la ley de protección de datos personales que nos estamos dando en Chile, en una discusión todavía, en fin, que está a mitad del camino. La ley de delitos informáticos, fundamentalmente lo que define son nuevos, ¿no es cierto?, delitos, ¿no? Digamos, pensemos, ¿no es cierto?, en que el delito de falsificación de firma, digamos, ¿no es cierto?, en un cheque, bueno, ese es un delito, digamos, de hace 100 años, ¿no? Hoy día el delito es de interceptación de datos, es decir, en fin, provocar pérdidas y daños, ¿no es cierto?, a la información, acceso a información privada en medios digitales, ¿no es cierto? Y un elemento muy importante en la ley de delitos informáticos fue la discusión de un concepto que es el elemento, el corazón de la ley, que es lo que se llama la definición del acceso ilícito. Entonces, y yo con esto, digamos, quiero
quiero concluir y abrirme a preguntas, digamos, pero quiero graficar en la explicación de este concepto del acceso ilícito un elemento que me parece muy importante. La ciberseguridad, digamos, por supuesto que está en el mundo de la tecnología. Digamos, es un concepto que tiene sus pies en lo tecnológico. Pero las definiciones, ¿no es cierto?, no están basadas, digamos, en la tecnología propiamente tal, ¿no es cierto?, de si es 4G o 5G. Está basada en conceptos, en concepciones de la humanidad, en concepciones políticas, ¿no es cierto?, de cómo debe funcionar la sociedad, muy distintas de un país a otro. Entonces, cuando llegamos a discutir este concepto, dijimos nosotros, bueno, acceso ilícito, ¿no es cierto?, es el que entre a un lugar sin que lo hayan invitado, es acceso ilícito. Y para que ustedes, digamos, vean cómo puede interferir la visión política de las personas, bueno, claramente había personas con una visión política distinta. No, decían, en realidad nos interesa que eventualmente puedan entrar, en fin, a sistemas, redes, bases de datos, etcétera, personas que estando bien intencionadas lo hagan con el propósito simplemente de anticipar ataques, que sean lo que se llaman los white hackers, ¿no? Los hackers buenos, ¿no?, que entran a los sistemas con propósitos de investigación, ¿no es cierto?, con propósitos científicos, y que entonces, una vez que lo hacen, levantan la mano y dicen, ojo, yo pude entrar a este sistema, y este sistema pudo entrar a esta casa, y esta casa, ojo, que esta casa tiene la puerta abierta, ¿no? Concepto tremendamente peligroso, porque con ese mismo criterio, digamos, si ustedes dejan que las personas puedan entrar, digamos, a cualquier casa y dicen, bueno, ok, entro, pero claro, cuando está adentro el tipo levanta la mano y dice, oye, ojo que pude entrar a esta casa y estaba la puerta abierta, pero esa decisión de si va a actuar como un buen hacker o un mal hacker, digamos, la va a tomar solamente al final, porque si cuando entra a esa casa descubre, por decirte, que hay, digamos, no sé, cerros de dinero, digamos, o hay lingotes de oro, a lo mejor en ese minuto deja de ser un buen científico y un buen investigador y decide, digamos, que por la cantidad de oro que hay en ese lugar, no va a dar el aviso y simplemente se lo va a llevar. Finalmente llegamos a una cosa que es bien razonable, que es bien, digamos, que según los abogados nos da una herramienta potente para protegernos del acceso ilícito, y es que básicamente dice, comete acceso ilícito el que ingresa, ¿no es cierto?, sin autorización de sus responsables o de sus dueños a una base de datos o sistema, o aquella persona que excede las autorizaciones que recibió. Entonces, si ustedes tienen un técnico trabajando, en fin, en el área de tecnología, ¿no es cierto?, en una empresa, etcétera, y tiene una autorización, tiene un password para entrar a un sistema con el propósito de hacerle la mantención, bueno, claramente esa autorización incluye el derecho a grabar la información en un pendrive y a llevársela para la casa, digamos. Ese es un exceso y por lo tanto cometió un acceso ilícito. Pero para que ustedes vean, digamos, la discusión muy interesante en el sentido de, digamos, de plasmar, ¿no es cierto?, de alguna forma esta visión incluso política que tienen los distintos sectores. Y por último, bien rápido, la pregunta es, ¿cómo regulamos a los distintos sectores? Los sectores regulados, ¿no es cierto?, que manejan infraestructura crítica, como el sector financiero, o, en fin, energía, telecomunicaciones, etcétera, están debajo del mundo de la superintendencia. Son estas las llamadas, y digamos, y en el diseño de una ley marco de ciberseguridad, ese ha sido el énfasis con el que, por lo menos, digamos, hasta que me tocó llevarlo a mí, ¿no es cierto?, fue la sugerencia que le hicimos al gobierno, porque las agencias nacionales de ciberseguridad en los países operan bajo un ambiente colaborativo, un ambiente de información pública, un ambiente de transparencia. No queremos inhibir el que las personas y las instituciones se acerquen a esta organización y compartan información respecto de los peligros o de las necesidades que ellos tienen. Si esta organización se transforma, digamos, en un policía, ¿no es cierto?, que anda pasando partes a todo el mundo por incumplir con normas o no tener todos los elementos de ciberseguridad, se inhibe esa colaboración y esa información, ¿no? De la misma forma, si ustedes lo piensan, que queremos generar colaboración, información, educación, etcétera, en el mundo de la seguridad pública. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu
Muy interesante exposición respecto a, y completísima además, respecto al tema de la ciberseguridad en todos sus ámbitos. Avisarle a nuestros participantes que abrimos el chat de nuestra aplicación para que puedan hacer algunas preguntas a través del chat. Yo voy a estarlas revisando para transmitirles algunas de ellas a Mario. Y la primera pregunta que quiero hacerte dice relación con varias inquietudes que nos plantean algunas personas en el chat, como Tami Herrera, Felipe Inostroza o Juan Carlos Silva, y tiene que ver con cómo una persona común, corriente, puede o qué herramientas tiene para cuidarse frente a un delito informático, en primer lugar, o a un delito de ciberseguridad. Y en segundo lugar, también esta permanente discusión que hay respecto a la responsabilidad frente a un delito de este tipo, en particular en la relación entre bancos y sus clientes. Cuando en esa área de si la responsabilidad está en la persona o en los bancos, cómo una persona común puede cuidarse, en primer lugar, de que no le ocurran este tipo de delitos y en segundo lugar, qué herramientas tiene después o dónde queda la responsabilidad en esos casos en tu visión. Bien amplia la pregunta. Yo te diría, a ver, nuevamente, estas cosas van a ocurrir, no hay una vacuna para esto. Esto no se va a terminar, ¿no es cierto?, con la invento. No estamos esperando aquí, digamos, un invento para que esto deje de ocurrir. Esto vino para quedarse y por lo tanto, digamos, esta economía digital, ¿no es cierto?, requiere usuarios informados, educados, ¿no es cierto?, conscientes de los riesgos, conscientes de sus derechos, discriminadores, y por lo tanto, digamos, eso significa que yo puedo ser capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Me parece que, en fin, iOS, ¿no es cierto?, como sistema operativo es mejor que Windows o que el otro alternativo, y por lo tanto, ¿por qué? Porque si yo hago googleo, digamos, ¿no es cierto?, la tasa de, en fin, con la que tienen problemas uno y otro, veo que, en fin, uno tiene menos problemas que otro. Bueno, ok, es más caro, está bien, no lo puedo pagar, a lo mejor me tengo que ir al más barato. Bueno, es un riesgo consciente el que estoy tomando porque he adoptado una tecnología que yo sé que no es la más segura y por lo tanto entonces a lo mejor tengo que tomar prevenciones. Tengo que cambiar la password con más frecuencia, en fin, tengo que tener siempre cercano y bajo control, digamos, mis devices, digamos, ¿no? Es decir, nuevamente, la educación, el conocimiento, la información, nos va a permitir además exigirle a los proveedores, porque finalmente hay un mercado también de empresas que van a ofrecer soluciones. Por ejemplo, hace unos meses atrás yo bajé una aplicación, ¿no es cierto?, que permite cambiar de forma dinámica la password cada vez que yo entro a alguna página o alguna aplicación que me exige una password. Entonces, en vez de estar yo metiendo una password fija cada vez que entro a un lugar, lo que hace esta aplicación es que me hace reconocimiento facial, ¿no es cierto?, en el teléfono y a continuación la aplicación traduce ese reconocimiento facial en una password dinámica que la va cambiando cada vez y la introduce en el aplicativo que quiero, digamos. Eso me cuesta, en fin, es una suscripción, creo que me cuesta $5 al mes. Bueno, ¿me entiendes? O sea, también hay mercado para los elementos de seguridad. Entonces, yo diría, la primera defensa que tenemos como consumidores, como usuarios, y el primer deber es educarnos, es entender que no existen las cosas gratis, que cuando me ofrecen una aplicación para que yo, en fin, me comunique, chatee, en fin, suba fotos, baje música, vea películas, navegue, etc., ese aparente bajo costo o gratuidad no existe. Es un espejismo. Estoy pagando con la mercancía más valiosa que existe, que son mis datos personales, ¿no? Entonces, te diría, la primera es eso, conciencia sobre eso. Y respecto ahí la pregunta ha ido un poquito más a lo específico, a los bancos, a las instituciones financieras. Yo ahí le tengo miedo, te digo la verdad, le tengo miedo a esta tendencia paternalista, digamos, de decirle a la gente, usted no se preocupe, que cualquier problema que tenga lo paga su institución y lo paga su banco. En fin, ante cualquier problema, digamos, simplemente
fraude, en fin, el banco tiene que reponerle la plata en la cuenta y se sientan a conversar. Y el peso de la prueba la tiene el banco y no la tiene usted. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué significa eso en la práctica? Significa que probablemente los bancos, ¿no es cierto?, esto va a encarecer digamos, la distribución de ese aplicativo, de ese producto para los bancos. Y por lo tanto, para que el negocio siga siendo rentable, lo que van a tener que hacer es restringir la oferta a clientes que sean más rentables, menos riesgosos. Y si hemos tenido una penetración hoy día en Chile, el 98%, en fin, más del 90% de los chilenos mayores de 15 años tiene algún producto, está bancarizado. Tiene una cuenta RUT, tiene, digamos, una tarjeta de pago digital, ¿no es cierto? Tiene una cuenta bancaria, tiene un crédito, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que vamos a encarecer, porque estas cosas encarecen, digamos, esto es como, ¿me entiendes? La medida que encarecemos el uso de estos productos, los hacemos también menos accesibles para toda la población. Entonces, no me parece que sea una panacea. Yo creo que esa es una ley que no quedó bien, que, digamos, no deja las cosas, no pone los incentivos de manera adecuada. Ahora, habiendo dicho eso, creo también que el usuario informado es uno que tiene que exigirle a su proveedor, a su banco, ¿no es cierto?, a su institución, a su emisor de tarjeta, digamos, tecnologías adecuadas. O sea, si yo tengo una tarjeta de una marca, digamos, y para que la gente entienda lo que es una marca, puede ser Visa, Master, en fin, American Express, emitida, digamos, por alguna de estas marcas. Son las marcas las que deciden a qué comercios habilitan. Son las marcas junto con, en fin, el banco del cual es el cliente, pero no es el cliente. O sea, si yo voy a un lugar y me dicen, usted aquí en este changarro, en este boliche, en este kiosco, usted puede pagar con su tarjeta, y yo uso mi tarjeta en ese lugar y resulta que ese lugar era tremendamente inseguro porque el tipo tenía un clonador de tarjetas detrás del aparato, digamos. Yo como superintendente de banco muchas veces les pregunté a las marcas, les dije, oye, pero en primer lugar ustedes fueron los que habilitaron a ese lugar, a ese comercio, para cobrar usando la tarjeta, digamos. ¿Y ustedes qué diligencia hicieron en ese lugar para establecer que ese era un comercio confiable y podía, por lo tanto, cobrar haciendo uso de la tarjeta de usted? Entonces, sí hay también responsabilidades que se pueden exigir, comportamientos que se pueden exigir, pero me parece que la unilateralidad es peligrosa. Perfecto, súper clara esa posición respecto a esta dualidad. Y hay un alineamiento además respecto a esto de la educación como uno de los ejes finalmente de cualquier estrategia de ciberseguridad. Y al respecto me voy a ir un poquito más al ámbito de la política pública, porque tú mismo nos comentaste que hay una ley marco de ciberseguridad que es como la componente faltante de esta triada de tres instrumentos para contar con una estrategia como país de ciberseguridad. Y finalmente es esa ley marco la que podría también fijar una estructura institucional para esto, ya sobre todo considerando estos énfasis que tú expusiste respecto a la relación que había con defensa o no, dependiendo de la cultura de cada país. ¿Y cómo recomendarías tú hoy estructurar una institucionalidad nacional de ciberseguridad? Lograr que esa institucionalidad se relacione con esta patita de la colaboración público-privada que finalmente tú planteas, porque finalmente los responsables de la ciberseguridad muchas veces son privados. Entonces, ¿cómo esa institucionalidad de gobierno, de política pública, podría tomar relación con los diferentes privados que son stakeholders relevantes respecto al tema de la ciberseguridad? Yo te diría, Carlos, en primer lugar, bien importante, el Estado, los Estados, y el Estado en Chile, ¿no es cierto?, es el gran generador, es el gran almacenador y es el gran usuario de información, de datos personales. Piensen ustedes en la cantidad de información que tiene el registro civil, piensen ustedes en la gran cantidad de información que tiene impuestos internos, piensen ustedes en la gran cantidad de información que tiene la Tesorería General de la República, piensen ustedes en la gran cantidad de información crítica y sensible que tienen
los servicios de salud pública. Hace casi un año, ¿no es cierto?, se filtraron unos datos desde el Hospital Sotero del Río, pero en realidad no se los filtraron al hospital, hay que ser justo, a un proveedor externo, ¿no es cierto?, que básicamente, digamos, entregaba el uso de una plataforma para manejar, digamos, exámenes, ¿no es cierto? Básicamente lo que ocurre es que la gente va y se hace, por decir, una radiografía, ¿no es cierto?, y esta radiografía queda almacenada en formato digital y el proveedor que maneja estos archivos, ¿no es cierto?, es un proveedor externo. Y entonces la persona va, se atiende, ¿no es cierto?, en este servicio, en este hospital, y el médico, independiente del médico que sea, exactamente no necesita pedir una ficha física o tener que entrar siempre al mismo servidor, sino que simplemente con el root tiene acceso y descarga esta información. Bueno, al proveedor que, digamos, almacenaba estos datos, ¿no es cierto?, lo filtraron y avisó al hospital, dijo, oye, tengo un problema y voy a tener que apagar mis servidores, cambiarme a otro, y estuvieron 24 horas, ¿no es cierto?, sin poder atender gente porque no tenían el acceso a la información. Entonces, digamos, ahí tú te das cuenta de lo sensible que es esto. O sea, ¿qué pasa con alguien que está a punto de entrar al quirófano, ¿no es cierto?, a ser atendido en a lo mejor una atención de emergencia, una atención hospitalaria de emergencia, y resulta que le dicen, uy, nos hackearon, se nos apagó el servidor, en fin, no tenemos acceso a esa información y por lo tanto vamos a tener que postergar el procedimiento, ¿no? Entonces, la operación. El Estado maneja una gran cantidad de información sensible. Entonces, no es solo el sector privado. El sector privado, y yo diría, el sector privado, además, por eso yo insistí mucho siempre, son las superintendencias las llamadas a supervisar la seguridad de sus sectores. Porque, en definitiva, la ciberseguridad tiene que ver con un ámbito de la seguridad operacional, de la continuidad operacional. Pero, ¿no es acaso esa precisamente una de las dimensiones, de los aspectos que mira un regulador antes de entregarle la licencia a una empresa para operar en una industria? Cuando viene alguien y dice, ok, yo quiero ser el operador, digamos, del agua potable en la ciudad de Osorno. ¿Qué es lo que tuvo que haber mirado, entre otras cosas? La capacidad financiera, la capacidad técnica, los procesos, la trayectoria, el manejo del riesgo operacional, y dentro del manejo del riesgo operacional, hoy día la ciberseguridad. ¿Me entiendes? Entonces, son las superintendencias. Yo fui superintendente, lo viví, en el caso de las instituciones financieras, de los bancos. Obviamente había un desafío precisamente en el desarrollo, una normativa para hacernos cargo de esta nueva dimensión del riesgo operacional que era la ciberseguridad. Bueno, en todas las industrias ocurre lo mismo. Industria de energía eléctrica, telefonía, etc. Entonces, yo diría, por ahí va eso. Y entonces, esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la que estábamos proponiendo a través de la Ley Marco de Ciberseguridad, tiene un rol de colaboración, de información. Si no es que yo sea falta de carácter y me guste eludir, digamos, la responsabilidad, ¿no es cierto?, y no ser asertivo y pesado con el que haya que hacerlo. Pero así como lo tienen armado en los países que nos han antecedido, así como lo han armado en Inglaterra, por ejemplo. La Agencia Nacional de Ciberseguridad colabora y ellos quieren precisamente tener esos canales abiertos y quieren que no se sientan inhibidos las industrias, las empresas que tengan inquietudes y problemas de levantar la mano y acercarse a ellos. Por eso que dicen, nosotros no somos el policía. El policía, en el caso de las industrias reguladas, la superintendencia. En el caso del sector público, bueno, hay auditorías internas, hay una Contraloría General de la República, ¿no es cierto? En fin, hay digamos, programas de metas y de cumplimiento con los que se regula, en fin, el avance en el sector público. Ahora, hay instituciones en el sector público que son tremendamente avanzadas, ¿ya? El caso de impuestos internos, por ejemplo, ¿no?, para sufrimiento de muchos, digamos, que a lo mejor quisieran que no fueran tan sofisticados. Bueno, son tremendamente sofisticados y son, digamos, y han avanzado, yo diría, las instituciones, en fin, es la que tiene el terreno más avanzado en términos de haber tomado medidas para proteger su información, porque ellos han entendido, en fin, el valor de la información que manejan y lo sensible que es esta. Otra pregunta que quisiera realizarte es la relación que existe entre ciberseguridad y otro tipo de delitos informáticos que a la pública en general
también le preocupan, y de hecho tú nos contaste tu experiencia trabajando en la actualización de la ley de delitos informáticos, como por ejemplo puede ser el grooming, ¿no es cierto? Finalmente, tú mismo mencionaste que el comportamiento en el mundo informático de las personas a veces es un comportamiento distinto al comportamiento en la vida pública. Y aparecen estos fenómenos como el grooming o otro tipo de delitos informáticos. ¿Cómo ves tú ese tipo de fenómenos y la relación que podrían tener con también un mayor auge de los delitos de ciberseguridad? ¿Crees que existe alguna relación? Bueno, claro que sí. O sea, indudablemente digamos, la tecnología digital, la proliferación de las redes, lo que decíamos, tienen esta dualidad, ¿no? Son una oportunidad, son, en fin, herramientas que nos permiten, digamos, progreso, productividad, pero también pueden ser mal usadas, pueden representar una amenaza tremendamente potente. Y por eso no es coincidencia, las únicas ilustraciones, los únicos slides que mostré son precisamente los de este artículo que apareció hace algunos meses en el New York Times sobre la proliferación de la pornografía infantil. Ese es un tremendo problema. Y es un tremendo problema en nuestro país. No tengo las estadísticas, digamos, pero digamos, es una de las tareas importantes a las que ha estado dedicada la Policía de Investigaciones en Chile. Y lo estaba haciendo muy bien. Pero, por ejemplo, ahí, por decirte, surge una pregunta que yo no la tengo, digamos, no tengo la respuesta para esa pregunta. Es que toda la pornografía infantil que pasa por redes, pasa por algún proveedor de redes, pasa por alguna compañía de telecomunicaciones. Y el reconocimiento se reconoce por algoritmo. ¿Sí? A ver si no es necesario poner a una persona a mirar imagen por imagen, video por video, digamos. Es decir, ¿no? Hay elementos, ¿no es cierto?, que hacen que un computador a una velocidad, digamos, tremendamente alta puede reconocer si el contenido es de esta naturaleza, ¿no? Entonces la pregunta que alguien me decía, bueno, ¿y por qué no digamos, aumentamos la responsabilidad y la obligación de los proveedores de estos elementos, ¿no es cierto?, de redes de comunicación, digamos, de ayudar, de colaborar, de levantar una bandera roja, etcétera, digamos, es parte de lo que tenemos que hacernos cargo. Yo te diría, pero vuelvo al elemento, digamos, a un elemento anterior, y es que es parte de la educación. O sea, existe una cosa que se llama la huella digital. Cada vez que nosotros ingresamos un dato personal, nos sacamos una foto, mandamos un mensaje, pensemos que eso quedó para siempre en alguna parte, ¿no? Digamos, ese es un registro magnético que quedó para todos los días de la vida, digamos, ¿no? Hace unos meses atrás en Estados Unidos hubo sorpresa porque la NSA, la National Security Agency, preguntó en forma ingenua, digamos, y abierta, dijo, oye, finalmente, ¿qué es lo que hago con toda esta información de llamadas por celulares personales, digamos, de todos los habitantes del país que hemos venido guardando en los últimos, no sé, 10, 15 años? Y alguien dijo, ¿cómo? Sí, quedan todas grabadas y las tienen todas guardadas, digamos, en fin, en una capacidad gigantesca, ¿no es cierto?, de guardar información en medios digitales. Es decir, cuando ustedes le entregan un aparato así a un niño, ¿cierto? Aquí hay, no sé, 10 veces más capacidad de procesamiento, velocidad, capacidad computacional, digital, ¿no es cierto?, que la que tenía, 100 veces más que la que tenía el primer cohete con el que el hombre llegó a la luna, ¿no? Esta no es una herramienta para entregarle a los niños. Entonces, si ustedes ponen un computador en la pieza de un niño, en el dormitorio de un niño, digamos, y permiten que lo use, lo opere con la puerta cerrada, digamos, bueno, como que lo hubieran dejado desnudo en la plaza pública. ¿Ya? Y ni siquiera en la plaza pública, en el aeropuerto de Beijing, digamos, o no sé qué te gusta, el aeropuerto más transitado del mundo, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de ese tipo de cosas. Sí. La responsabilidad también está de este lado. Yo quisiera llevarte ahora a otro tema. En nuestra universidad, de hecho, yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería. Existe una carrera de Ingeniería Civil Informática, donde los ámbitos de la ciberseguridad son un tema relevante. Y tú mismo mencionaste la importancia en la formación de profesionales en esta área.
En tu experiencia, ¿cómo crees tú que estamos como país? ¿Existen profesionales del área? ¿Las facultades de ingeniería están cumpliendo con su tarea de formar, y las universidades profesionales que sean expertos por un lado, pero también que en el resto de las profesiones exista conciencia respecto a los riesgos relacionados con la ciberseguridad, o todavía hay un déficit respecto a la formación? Yo diría, en lo concreto, por el lado, digamos, como de lo que me tocó a mí, lo que me ha tocado ver a mí como usuario, como, en fin, del lado de las políticas públicas, hay escasez de profesionales formados en estas áreas, ¿no? Aquí hay una tremenda oportunidad y hay estadísticas, digamos, de las que tú quieras, de Chile y del mundo, de cuántos profesionales, especialistas o conocedores de estos temas se van a citar en Chile y en el mundo, y etcétera. Hay una tremenda oportunidad, hay un déficit, hay una escasez. Es un hecho, digamos. Y por lo tanto, digamos, aquí hay una oportunidad para las universidades, hay una oportunidad para los alumnos. Ahora, y en ese sentido yo le tengo confianza, digamos, al mercado, en el sentido que con las señales adecuadas, ¿no es cierto? La gente se va a dedicar a esto porque aquí hay digamos, una oportunidad, digamos, para meterse en áreas que son novedosas. Lo que hay en Chile, afortunadamente, son carreras como ingeniería civil eléctrica, digamos, ¿no es cierto? En donde, vamos a decir, si bien es cierto, a lo mejor estudiaste específicamente algunos de los temas que hemos mencionado acá, estudiaste cosas que son muy parecidas. Tienes una capacidad, un desarrollo conceptual que te permitiría con mucha facilidad meterte en estos problemas, hacerte cargo de estos temas y de estos desafíos. Pero necesitamos profesionales de todas las, digamos, necesitamos artistas, necesitamos abogados, necesitamos policías, necesitamos ingenieros, ¿me entiendes? Porque, a ver, si aquí, digamos, en este medio, la nueva economía digital, digamos, lleva todo. Nuestra vida completa se va a manejar, se está manejando, ¿no es cierto?, a través de estos medios. Entonces, este no es solamente el ámbito de los informáticos, de los ingenieros, digamos, tiene que ver, digamos, hay una discusión ética, filosófica, importantísima, digamos, ¿no? Los economistas tienen que entender estos modelos, qué es lo que significan, generan verdaderamente barreras a la entrada, será útil restringir, limitar, etcétera, ¿me entiendes? Digamos, sí, hay un déficit importante y aquí hay una oportunidad. Bueno, Mario, a nombre de la Universidad San Sebastián quisiera agradecerte tu disposición por compartir tu conocimiento y tu experiencia en el tema de la ciberseguridad con todos nosotros. La verdad que tuvimos una gran asistencia, una gran participación, con hartas preguntas que lamentablemente quedaron sin responder en el chat. Pero quiero darte las gracias a nombre de la universidad por acompañarnos y por esta excelente charla respecto al tema que para muchos es un tema en el cual vamos conocemos solamente como desde el punto de vista del usuario, recomendando o mezclando esta visión desde las políticas públicas, pero también desde lo que cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie, puede hacer para cuidarse respecto a estos temas. Así que muchas gracias, quiero agradecerte nuevamente tu presencia. También mencionar a todos los participantes que en la página web de la universidad, www.uss.cl, podrán encontrar disponible la grabación de este webinar para que aquellos que quieran revisar algunos puntos puedan hacerlo. Así que, Mario, muchas gracias. Y nos vemos pronto en alguna futura presentación. Muy bien, muchas gracias por la invitación y los felicito por la iniciativa. Gusto saludarlos. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todos nuestros participantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien.